Minuto las 16. El divorcio, una palabra demasiado pequeña para contener una historia tan complicada. Sugiere un final, una conclusión simple, una narrativa compleja. Pero cuando Laura y yo entramos a la sala de mediación del juzgado, me di cuenta de que para ella esto no era un final. Era una celebración de lo que consideraba una mejora. Apareció vestida con un traje elegante que irradiaba sofisticación, con esa sonrisa de superioridad que me revolvía el estómago. Y no muy lejos detrás de ella, acechando como una sombra, estaba Roberto. No se atrevió a entrar a la sala de mediación, por supuesto, pero su mera presencia allí me decía todo lo que necesitaba saber. Laura no solo se estaba divorciando de mí, estaba exhibiendo su traición como si fuera un trofeo. Andrés, no compliquemos esto, dijo cuando nos sentamos a la mesa de negociación. No quiero que sea más difícil de lo necesario. Más difícil de lo necesario. La ironía era palpable. Ella ya lo había complicado todo, pisoteando años de matrimonio como si fueran un tapete viejo que estaba ansiosa por reemplazar. Yo tampoco tengo intención de complicarlo. Respondí con calma, sosteniéndole la mirada sin inmutarme. Su abogado enumeró sus condiciones. Quería el departamento, parte de los muebles y lo que ella consideraba una porción de mis escasos ahorros. Probablemente esperaba que yo luchara, que suplicara por mejores condiciones. Pero no me moví. Acepté todos los términos. Firmé cada documento sin dudar. Laura parpadeó, confundida. ¿Estás de acuerdo con todo esto? ¿Y por qué no? Pregunté, manteniendo un tono ligero. Son solo cosas, Laura. Quédatelas. Vi un atisbo de duda en su rostro por un momento, pero rápidamente lo enmascaró con su sonrisa arrogante. Creía haber ganado, que se iba con todo lo que importaba. Lo que no sabía era que el departamento nunca había sido nuestro. Era un espacio de alquiler a mi nombre, uno que había usado como oficina cuando empecé como consultor independiente años atrás. Y los ahorros que creía llevarse eran una mínima parte de mis activos. El dinero real estaba seguro, protegido en cuentas de inversión, de las que ella ni siquiera conocía la existencia. Minuto las 19 cuando las firmas estaban puestas y el proceso concluido. Laura se reclinó en su silla, satisfecha. Bueno, me alegra que hayamos podido manejar esto como adultos, dijo con aire de superioridad. Yo solo asentí, conteniendo una sonrisa. Una semana después recogí mis pertenencias y me fui del departamento que ella tanto anhelaba. Dejé todo lo que había pedido, los muebles, la decoración, incluso los costosos electrodomésticos de cocina que nunca había usado correctamente. Nada de eso valía la pena llevárselo. Que se quedara con su botín. Roberto, por supuesto, no tardó en mudarse. Un vecino me envió un mensaje con una foto de él llevando cajas al interior. Laura estaba en la puerta con esa misma sonrisa arrogante en su rostro. Probablemente pensaban que estaban construyendo su pequeña vida perfecta juntos, sin tener idea de que una tormenta se estaba gestando justo sobre ellos. Minuto las 21. Lo que Laura no sabía era que yo había empezado a reunir pruebas de su aventura con Roberto mucho antes del divorcio. Fotos, mensajes de texto, incluso registros que mostraban sus frecuentes encuentros. Podría haberlas usado para impugnar el divorcio, pero decidí no hacerlo. Arrastrar aquello por los tribunales solo habría prolongado el drama. Y yo quería algo mucho más satisfactorio. Quería que el karma siguiera su curso y quería un asiento en primera fila cuando lo hiciera. En las semanas siguientes me instalé en mi nueva vida. Mi carrera siguió floreciendo y mis ingresos aumentaron a medida que surgían nuevas oportunidades. Mientras tanto, Laura y Roberto estaban ocupados exhibiendo su relación por todo el vecindario como si fueran el epítome de la felicidad. No reaccioné, no llamé, no envié mensajes. Mi silencio era ensordecedor y sabía que con el tiempo los consumiría. Un día recibí un mensaje de un amigo en común. Andrés, ¿sabes qué? Laura va a hacer una celebración de inauguración. Parece que ella y Roberto van en serio. Sonreí para mis adentros. Por supuesto que lo harían. Laura era el tipo de persona que necesitaba la validación de los demás, que prosperaba en la ilusión del éxito. No se daba cuenta de que su nueva y brillante vida estaba construida sobre cimientos de mentiras, y que esos cimientos ya estaban empezando a agrietarse. Minuto las 23 esa noche. Sentado en mi nuevo apartamento con vistas a las luces de la ciudad, no pude evitar sentir una sensación de calma. Laura pensaba que había ganado, pero no tenía idea de lo que realmente había perdido. Y Roberto estaba a punto de aprender que codiciar lo que no es tuyo tiene un precio. No tenía prisa. Después de todo, la venganza es un plato que se sirve frío y yo apenas estaba comenzando. Minuto las 24:30, no sé qué esperaba Laura cuando ella y Roberto decidieron hacer oficial su aventura. Quizás se imaginaba fines de semana románticos, escapadas de ensueño y una vida de postal llena del resplandor de una nueva relación. Si fue así, estaba destinada a un duro despertar. No tardaron en aparecer las grietas. Yo, por supuesto, me mantuve en silencio. No había necesidad de intervenir. Estaban cavando sus propias tumbas perfectamente bien sin mi ayuda.
La primera señal de problemas llegó a través de conocidos mutuos. Un amigo mencionó que Laura y Roberto ya estaban teniendo dificultades para mantener su nuevo estilo de vida de ensueño. Al parecer, ella había estado presumiendo, organizando eventos ostentosos. Pero se rumoreaba que Roberto gastaba tanto que se habían atrasado en el pago de las cuentas. No me sorprendió. Roberto siempre había sido el tipo de hombre que quería el estilo de vida sin el esfuerzo. Le encantaban los trajes caros, los autos llamativos y los restaurantes de lujo. Pero no tenía la disciplina ni los ingresos para mantenerlo. Laura, al parecer, no se había dado cuenta de que había cambiado la seguridad financiera por un hombre que era pura fachada y poca sustancia. Minuto 27 minutos y 0 segundo, y luego estaban los rumores sobre sus peleas. No eran la pareja perfecta que todos pensaban. La gente hablaba de gritos que se oían a través de las paredes de su departamento de alquiler. Sí, de alquiler. El hogar que Laura tanto se había enorgullecido de ganar en el divorcio se había esfumado. Se vio obligada a dejarlo cuando se dio cuenta de que no podía permitirse el mantenimiento. Un día recibí una llamada de una antigua vecina. Andrés, no te lo vas a creer, dijo apenas conteniendo la risa. El arrendador estaba llamando a la puerta de Laura y Roberto esta mañana montando un escándalo. Deben el alquiler. Me recliné en mi silla, sintiendo como una sonrisa se dibujaba en mi rostro. Oh, ¿y cuánto deben? 3 meses, dijo ella. Intentan aparentar que todo va bien, pero se nota que le están pasando mal. Era justicia poética. La vida que habían construido con tanto orgullo sobre su traición se estaba desmoronando bajo el peso de su propia arrogancia. Minuto 29 minutos y 0 segundo. Mientras tanto, yo me centré en mi propia vida. Mis ingresos se habían disparado después del divorcio y estaba más ocupado que nunca con nuevos proyectos y oportunidades. Me dediqué a construir algo real y sostenible, mientras Laura y Roberto se ahogaban en el vacío de su relación. Entonces, de la nada, Laura se puso en contacto. Me envió un mensaje una noche con un tono falsamente amistoso. Hola, Andrés. Espero que estés bien. Solo quería saber cómo te va. Me quedé mirando el mensaje un momento, debatiendo si responder. Podía sentir la desesperación oculta en sus palabras. No estaba preguntando cómo estaba tanteando el terreno. Aún así, decidí seguirle el juego. Estoy muy bien, Laura. El negocio va viento en popa. ¿Y tú? Su respuesta fue rápida. Oh, ya sabes. Roberto y yo estamos bien. Un poco ajustados económicamente, pero nos las arreglamos. Casi me río. Arreglándoselas era un eufemismo generoso. Minuto 31 minutos y 0 segundo, el golpe final llegó una semana después. Salía de una reunión con un cliente cuando vi a Laura esperándome fuera del edificio. Se veía diferente, cansada, estresada. Menos impecable que de costumbre. Andrés, su voz tenía algo que no le había oído en años, incertidumbre. Me acerqué a ella, manteniendo una expresión neutra. Laura, ¿qué haces aquí? Dudó, jugueteando con la correa de su bolso. Quería hablar. Las cosas han estado muy difíciles últimamente y me preguntaba si podríamos vernos para conversar. Vernos para conversar. Sabía exactamente lo que quería, pero no se lo iba a poner fácil. Estoy bastante ocupado, dije, pero espero que las cosas mejoren para ti. Forzó una sonrisa, pero pude ver las fracturas debajo de la superficie. Mientras me alejaba, no pude evitar sentir una oleada de satisfacción. Esto era el karma en su máxima expresión. Laura y Roberto pensaron que estaban cambiando a mejor, pero no se dieron cuenta del verdadero costo de sus decisiones. Ahora estaban atrapados en una vida que no podían permitirse, luchando por mantener las apariencias mientras las paredes se cerraban a su alrededor. Y lo mejor de todo es que no había tenido que mover un dedo. Se lo habían buscado ellos solos. Y yo me contentaba con observar desde la distancia cómo recogían lo que habían sembrado. Su pequeño mundo perfecto se estaba haciendo añicos y yo ni siquiera había empezado mi verdadera venganza. Minuto 34 minutos y 0 segundo. Lo curioso de la venganza es que no siempre tiene que ser ruidosa. A veces las victorias más dulces son aquellas en las que no tienes que decir ni una palabra. Simplemente dejas que la verdad hable por sí misma y que las consecuencias demuestren tu punto. Y eso es exactamente lo que hice. Mientras observaba cómo la vida de fantasía que Laura y Roberto habían construido con tanto esmero comenzaba a desmoronarse. Yo prosperaba, mi negocio despegó de formas que nunca había anticipado. Los contratos llegaban uno tras otro y mi salario anual superó los 600.000 euros. No solo me iba bien, estaba volando alto, pero me mantuve en silencio. No había necesidad de alardear de mi éxito. Laura ya me había descartado como un hombre sin ambición, y yo estaba más que feliz de dejar que siguiera con esa idea equivocada. ¿Por qué corregirla cuando su ignorancia jugaba tan perfectamente a mi favor? En lugar de centrarme en ellos, dirigí toda mi atención hacia adentro. Me mudé a un ático elegante y moderno en el corazón financiero de la ciudad, un lugar que reflejaba mi nueva vida, ventanales del suelo al techo.
tecnología domótica y unas vistas impresionantes del horizonte urbano. Era un hogar construido con mi propio esfuerzo, libre de la amargura y la traición que habían manchado el anterior minuto, 36 minutos y 30 segundos. Mis días estaban llenos de reuniones, proyectos y oportunidades que me mantenían alerta y motivado. Las noches eran para mí, empecé a salir más, a reconectar con viejos amigos y a hacer otros nuevos. La vida se sentía más ligera, más libre y llena de potencial. Por supuesto, Laura no había desaparecido del todo. De vez en cuando me llegaban noticias a través de mensajes o amigos en común sobre sus últimos problemas, facturas impagadas, peleas constantes, deudas crecientes. Al parecer, intentaron organizar una cena en el departamento de alquiler y sufrieron la humillación de que les cortaran la electricidad a mitad del evento por no pagar la factura. Andrés, me dijo un amigo por teléfono riendo, tendrías que haberlo visto. Laura estaba mortificada. Roberto intentó fingir que era un error, pero todos sabían la verdad. Yo no me reí, simplemente asentí, dejando que una sensación de satisfacción me invadiera. No se trataba de regodearme en su desgracia, ni de disfrutar de sus fracasos. Se trataba de equilibrio. Ellos habían inclinado la balanza con su traición, y ahora la vida la estaba equilibrando. Minuto 38 minutos y 30 segundos, un día me encontré con Roberto en una cafetería. Parecía demacrado, su aspecto impecable reemplazado por algo más desaliñado. No me vio al principio, así que tuve un momento para observarlo. Estaba encorvado sobre su computadora portátil, frunciendo el ceño mientras navegaba por lo que parecía ser un portal de empleos. Cuando finalmente levantó la vista y me vio, su expresión cambió. No había arrogancia ni fanfarronería, solo una pizca de vergüenza y quizás un rastro de envidia. Andrés, dijo levantándose torpemente. Roberto, respondí fríamente. ¿Cómo va todo? Dudó, sus ojos moviéndose como si buscara una vía de escape. Bien, ya sabes. Ocupado con el trabajo, intentando salir adelante. Trabajo, dije arqueando una ceja. Me alegro de oírlo. Rió nerviosamente, pero la risa no le llegó a los ojos. Sí, manteniéndome ocupado. Ya sabes cómo es esto. Simplemente asentí, dejando que el silencio se alargara entre nosotros. Se movió incómodo antes de murmurar algo sobre tener que irse y salir apresuradamente. Ese encuentro me dijo todo lo que necesitaba saber. Roberto la estaba pasando mal, y la nueva vida perfecta de Laura no era tan perfecta como ella había esperado. Minuto 40 minutos y 30 segundos a medida que pasaban las semanas. Los mensajes de Laura se hicieron más frecuentes. Al principio eran vagos, solo un hola, un espero que estés bien, pero sabía lo que realmente significaban. Estaba tanteando el terreno, intentando calibrar si yo estaría dispuesto a ayudarla. Ignoré la mayoría. Los pocos que respondí fueron breves y educados, sin darle nada a lo que aferrarse. No tardó en volverse más directa. Andrés, sé que pasaron muchas cosas entre nosotros, pero ahora mismo necesito un amigo. Un amigo. La ironía era deliciosa. Me había descartado como el periódico de ayer. Pero ahora que su nueva y brillante vida se desmoronaba, quería un salvavidas. No respondí. No por malicia, sino porque no le debía absolutamente nada. Laura había tomado sus decisiones y ahora estaba viviendo con ellas. Mi silencio lo decía todo. Minuto 42 minutos y 0 segundo. Mientras ella y Roberto luchaban por mantenerse a flote, yo volaba alto. Las oportunidades seguían llegando, mis inversiones prosperaban y mi vida estaba llena de paz y propósito. No necesitaba confrontar a Laura ni a Roberto. No necesitaba gritar, acusar ni exigir una disculpa. Mi éxito, mi felicidad, esa era mi venganza, y lo mejor de todo es que ellos lo sabían. Lo veían en cada mensaje ignorado, en cada rumor sobre mi éxito, en cada encuentro en el que ellos se apresuraban a recoger los pedazos rotos mientras yo me marchaba con la cabeza bien alta. No se trataba solo de ajustar cuentas, se trataba de demostrarme a mí mismo que podía superar cualquier cosa. Y lo había hecho, en silencio, con confianza y de forma absoluta. Minuto 43 minutos y 30 segundos, la caída de Laura y Roberto no fue una explosión. Fue un lento y agónico colapso, uno que ellos mismos habían provocado. Observé desde la distancia cómo se desarrollaba, recibiendo fragmentos de noticias de amigos en común y viendo publicaciones ocasionales en redes sociales. Cada nueva información pintaba un cuadro más claro, se estaban ahogando en su propia arrogancia. Y el agua subía rápidamente. Al principio, Laura intentó mantener las apariencias. Seguía publicando fotos de escenas glamurosas con Roberto, escapadas que parecían mucho más lujosas de lo que realmente eran, instantáneas de su vida perfecta. Pero las grietas empezaron a notarse. Las cenas se hicieron menos frecuentes, las vacaciones desaparecieron y sus sonrisas en las fotos comenzaron a parecer forzadas.
Y entonces empezaron los susurros. La gente comenzó a notar que Laura no estaba tan impecable como antes. Su peinado, antes perfecto, y su ropa de diseño estaban siendo reemplazados por alternativas más económicas. Roberto, siempre el epítome de la ostentación, ahora reciclaba trajes que solo se le habían visto una vez. Minuto 45 minutos y 30 segundos. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores se convirtieran en noticias directas. Un amigo en común me llamó un día con el precio de la traición. Minuto la cero. Jamás olvidaré el instante preciso en que mi esposa Laura decidió terminar con nuestro matrimonio. Se encontraba sentada frente a la mesa del comedor, revisando su teléfono con total despreocupación. Yo acababa de regresar de la oficina, había soltado mi portafolio y me preparaba para descansar después de una jornada agotadora. Fue en ese momento cuando ella alzó la mirada y, con una frialdad que me heló la sangre, pronunció: Andrés, necesito el divorcio. No hubo aviso previo, ningún intento de suavizar el golpe. Solo esa frase directa, lanzada con la misma indiferencia con la que se comenta sobre el clima. Me quedé paralizado. Durante unos segundos dudé si había escuchado correctamente. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir?, pregunté, luchando por mantener la calma mientras un huracán se desataba dentro de mí. Que necesito el divorcio, repitió con un tono de impaciencia, como si yo fuera incapaz de comprender algo tan simple. Quizás debía haberme enfurecido desesperado. En cambio, me quedé sin habla ante su desfachatez. El divorcio. Abandonar todos esos años compartidos. Pero lo que verdaderamente me hirió fue su justificación. Cruzó los brazos y continuó: no puedo continuar de esta manera. Necesito estar con alguien que realmente trabaje, que aporte algo. Esta no es la existencia que yo imaginaba. Parpadeé con incredulidad. ¿Que no trabajaba? Estuve a punto de reír, pero logré contenerme. Durante años había levantado mi carrera desde la nada. Ganaba más de €500,000 anuales, construyendo un futuro con el que muchos solo sueñan. Sin embargo, Laura jamás me había preguntado sobre mi profesión. Nunca mostró el menor interés en cómo generaba mis ingresos. Evidentemente, asumía que vivíamos al día, que apenas sobrevivíamos. Me apoyé contra la encimera, observándola fijamente. Estaba completamente convencida de estar tomando la decisión correcta. Está bien, dije simplemente, dejando caer el portafolio. Ella inclinó la cabeza, visiblemente sorprendida. ¿Está bien? Sí, Laura. Si deseas el divorcio, no pienso impedírtelo. Por un instante fugaz, vi un destello de duda en su expresión, pero se desvaneció tan rápido como apareció, siendo reemplazado por esa sonrisa arrogante y presumida a la que me había acostumbrado. Me alegra que lo entiendas. Ya contraté a mi abogado. Quiero que abandones este departamento antes de fin de mes. Que abandonara mi propio hogar. La audacia de esta mujer era casi cómica, pero no discutí. Si ella no me quería, me marcharía. Como desees, respondí y subí al piso superior. Sentí su mirada clavada en mi espalda, esperando que explotara, que le rogara, que luchara. Pero no le di esa satisfacción. Minuto las 3, en la privacidad de nuestra habitación, me senté al borde de la cama y analicé la situación. Esto no era simplemente un divorcio, era una batalla por el poder. Laura quería controlarlo todo, convertirme en el fracasado de nuestra historia. Tal vez pensó que me haría luchar por ella, que le suplicaría una segunda oportunidad. Pero no me conocía tan bien como imaginaba. Los días siguientes fueron un festival de hostilidad disfrazada. De repente, Laura tenía opiniones sobre todo: cómo organizaba mi ropa, cómo pasaba mis tardes, mis pasatiempos, mis rutinas, incluso cómo preparaba mi café. Era como si necesitara convertirme en el villano para justificar su decisión. Y luego estaba Roberto, mi supuesto mejor amigo. Al principio no le di importancia a que mencionara su nombre constantemente. Roberto opina que Roberto me sugirió, pero pronto quedó claro que él significaba más que una simple amistad para ella. No la confronté. Todavía no era el momento de mostrar mis cartas. En lugar de eso, la dejé creer que tenía el control absoluto. Permití que pensara que yo era el esposo ingenuo y pasivo, ajeno a lo que ocurría ante mis propios ojos. Minuto las 5 una noche, mientras guardaba algunas pertenencias esenciales en una maleta. Laura se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona. ¿Ya decidiste dónde vivirás? Su voz destilaba desprecio. Cerré la maleta y me giré para encararla. No te preocupes por mí, Laura. Estaré perfectamente, resopló, molesta por mi tranquilidad. Más te vale. El próximo fin de semana, Roberto y yo haremos una celebración de inauguración aquí. Sería bastante incómodo que todavía estuvieras rondando. Una celebración de inauguración en mi casa con mi mejor amigo. La osadía era casi admirable. Descuida, dije, cargando la maleta al hombro. Me habré ido mucho antes. Al pasar junto a ella, capté su sonrisa triunfal. Creía haber ganado. Pensaba que me marchaba derrotado, humillado. Pero había algo que Laura no comprendía. Acababa de entregarme exactamente lo que necesitaba. Si ella quería incendiarlo todo, yo estaba más que dispuesto a permitirlo. Y observaría cómo las llamas la consumían a ella y a Roberto.
a veces la mejor venganza no consiste en gritar ni pelear. Es el silencio, la paciencia. Es prepararse en secreto mientras tus adversarios cavan sus propias tumbas. Y créanme, yo apenas estaba comenzando. Minuto a las 7. La traición es una bestia silenciosa. No anuncia su llegada con fanfarrias. Se infiltra discretamente, disfrazada de conversaciones cotidianas y gestos inocentes. Y entonces, un día despiertas y te das cuenta de que todo lo que creías sólido se ha erosionado poco a poco. La petición de divorcio de Laura fue la primera fractura. Lo que siguió fue el desmoronamiento constante de todo lo que creía saber sobre ella y Roberto. Sí, Roberto, mi mejor amigo. O al menos el hombre que había ostentado ese título durante años. Debería haberlo visto venir, pero la retrospectiva es despiadada. Al principio fue sutil. Laura empezó a mencionar el nombre de Roberto con mayor frecuencia. Roberto comenta que Roberto me recomendó, solía decir casualmente durante las cenas. Yo asentía sin darle importancia. Después de todo, era cercano a ambos, pero conforme pasaban las semanas, su nombre se filtraba en nuestras conversaciones con más frecuencia y con una calidez que me revolvía el estómago. Minuto a las 9, la primera señal de alarma real llegó un sábado por la tarde. Laura acababa de regresar de almorzar con Roberto. Estaba radiante, con un brillo en las mejillas que no había visto en años. Cuando le pregunté qué había sido tan divertido, me despachó con un gesto. Oh, es solo algo que comentó Roberto. No lo entenderías. ¿Que yo no lo entendería? ¿Desde cuándo me había convertido en un extraño mirando mi propio matrimonio desde afuera? Comencé a notar más detalles. Los mensajes que la hacían sonreír antes de bloquear rápidamente su teléfono. La forma en que se arreglaba con más esmero cada vez que iba a encontrarse con Roberto. Las excusas que solo eran amigos, que yo estaba siendo demasiado sensible. La palabra favorita de toda persona culpable para desviar la responsabilidad. Aún así, no la confronté. ¿De qué habría servido? Lo habría negado todo, habría distorsionado la historia para hacerme parecer el esposo paranoico que no soportaba que su mujer tuviera amistades. Así que la dejé pensar que yo era un ciego, demasiado absorto en mi propia vida como para notar que la suya se desintegraba. Minuto a las 11. El golpe definitivo llegó cuando Roberto apareció en mi casa sin invitación. Yo estaba empacando mi vida en maletas, tal como Laura había exigido. Sonó el timbre. Al abrir, me encontré con la sonrisa siempre confiada de Roberto. Entró sin esperar permiso. Andrés, dijo, como si todavía fuéramos los mejores amigos. ¿Cómo va todo? Lo miré fijamente. Cada fibra de paciencia en mi cuerpo se tensó al límite. ¿Qué necesitas, Roberto? Pregunté, manteniendo mi voz neutra. Se apoyó contra la pared, intentando parecer casual y encantador. Solo pasaba a ver cómo estabas. Laura me dijo que te mudas y pensé que quizás necesitabas ayuda. Ayuda del hombre que literalmente estaba ocupando mi lugar. Su descaro era casi admirable. Puedo solo, respondí secamente, volviendo a empacar. Roberto se quedó un momento. Pude ver por el rabillo del ojo cómo las ruedas giraban en su cabeza. No estaba allí para ayudar. Estaba allí para regodearse, para marcar territorio. Sé que esto es difícil para ti, dijo con un tono que probablemente creía sincero. Pero así es la vida. Las cosas cambian. Las cosas cambian, repetí, girándome para encararlo completamente. Di un paso lento hacia él, obligándolo a mirarme a los ojos. Sí, Roberto, las cosas cambian. Y a veces, lo que uno hace regresa como un boomerang. Por primera vez, titubeó. Su sonrisa confiada vaciló, reemplazada por algo parecido a la incertidumbre. No esperé a que se recuperara. Me di la vuelta hacia mis maletas, ignorándolo por completo. Tú siempre has sido tranquilo, Andrés, dijo retrocediendo torpemente hacia la puerta. Sin rencores, ¿cierto? No respondí. El silencio es una herramienta poderosa, especialmente cuando alguien busca desesperadamente una reacción. Roberto se fue sin decir más. Y mientras su auto desaparecía por la calle, solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Minuto las 14 esa noche. Acostado en la cama que pronto dejaría de ser mía. Repasé los acontecimientos de los últimos meses. Las señales ignoradas, las mentiras, la traición, podría haberme enfurecido, podría haberlos confrontado y exigido respuestas. Pero, ¿qué habría logrado? Ya me habían descartado como algo irrelevante, una simple nota al margen en su historia. Lo que no se daban cuenta era que yo no era el esposo pasivo e ingenuo que ellos creían. Había estado prestando atención, tomando notas mentales y planeando cuidadosamente mi siguiente movimiento. Sí, Laura y Roberto pensaban que podían marcharse juntos hacia el atardecer sin consecuencias. Estaban a punto de recibir una desagradable sorpresa. Porque la traición no termina cuando la verdad sale a la luz. No. Ahí es cuando empieza el verdadero juego. Y por lo que a mí respectaba, era un juego que estaba totalmente preparado para ganar.